buen día, estimados estudiantes de tercero de bachillerato. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a desarrollar la materia de química, la unidad número 3, cuyo tema es hidrocarburos de cadena cerrada. Y los subtemas son hidrocarburos alicíclicos e hidrocarburos aromáticos y derivados del benceno. Hidrocarburos de cadena cerrada. En el grupo de los hidrocarburos de cadena cerrada o cíclicos se incluyen los hidrocarburos alicíclicos y los aromáticos o bencénicos, como por ejemplo tenemos ciclobuteno, ciclohexadieno, ciclooctatrieno y ciclohexatrieno, que es el benceno. Hidrocarburos alicíclicos. Se trata de compuestos en los que el último átomo de carbono de la cadena se enlaza con el primero y forma un ciclo. Pueden ser cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Los ciclos alcanos son hidrocarburos saturados, mientras que los ciclos alquenos y los ciclos alquinos son insaturados. Todos ellos se nombran anteponiendo el prefijo ciclo al nombre del alcano, alqueno o alquino. Si aparecen varios dobles enlaces, es decir, átomos de halógeno o grupo alquilo, los átomos de carbono se enumeran de modo que los números más bajos corresponden siempre a los enlaces dobles. Cuando el compuesto tiene una cadena lateral compleja, se nombra el hidrocarburo cíclico como grupo sustituyente. Es común representar estos compuestos mediante una línea poligonal cerrada donde cada vértice corresponde a un átomo de carbono y cada lado a un enlace carbono-carbono. Como podemos visualizar allí, se forma una figura en forma poligonal, ¿verdad? O forma pentagonal. Ciclos alcanos. En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos de cicloalcanos, como por ejemplo el prefijo pro, bu, pen, término an, sufijo o, nombre final, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, ciclohectano, ciclooctano, ciclonano y ciclodecano. Y allí podemos encontrar la fórmula molecular de cada uno de ellos. Ahora vamos a ver su estructura. Hay tres tipos de estructuras con las que podemos representar una molécula. Puede ser en 2 dimensiones 2D, en 3 dimensiones 3D y en forma de esqueleto. Cualquiera de las tres estructuras representa este caso al ciclohexano, cuya fórmula es C6H12. Allí podemos ver la forma estructural en 2D representado en aquella gráfica, que parece forma poligonal. La nomenclatura de los ciclos alcanos. Todas las estructuras pueden presentar ramificaciones. Para nombrarlas debemos seguir algunas reglas. Reglas para la nomenclatura de cicloalcanos. Regla número 1. En un cicloalcano constituyente enlazado, el anillo es el compuesto primario a menos que el sustituyente tenga una cadena más larga que el ciclo. En este caso no es necesario numerar la posición del sustituyente. Regla número 2. Si el anillo contiene 2 sustituyentes, se los nombra por orden alfabético, donde la posición 1 corresponde al sustituyente que se nombra primero. Regla número 3. Si el anillo contiene más de 2 sustituyentes, se citan en orden alfabético, donde la posición 1 hace que un segundo sustituyente tenga el menor número posible. Cicloalquenos. Su fórmula general es CnH2n-2. Algunos ejemplos los podemos ver en la tabla que está representada y que podemos visualizar. Tenemos el ciclo, el prefijo, el término, el sufijo, el nombre final y su fórmula molecular.
Como en la tabla pasada, tenemos que varios de ellos se denominan ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, ciclohectano, ciclooctano, ciclonano y ciclodecano. Ahora veremos la estructura. Hay tres tipos de estructuras con las que se puede representar una molécula. En 2 dimensiones 2D, en 3 dimensiones 3D y en su forma de esqueleto. Cualquiera de las tres estructuras representa en este caso el ciclo hexeno, cuya fórmula es C6H10. La fórmula estructural en 2D es, como la podemos visualizar allí, en forma poligonal cerrada. La fórmula estructural en 3D es, donde las esferas de color negro representan los átomos de carbono y las esferas de color blanco representan a los átomos de hidrógeno. Todas las estructuras pueden representar ramificaciones. Para nombrarlas debemos seguir algunas reglas. Nomenclatura de cicloalquenos. Regla número 1. El carbono 1 y 2 son los carbonos correspondientes al doble enlace. Si la estructura no tiene ramificaciones, no es necesario enumerar los carbonos. Regla número 2. Si tiene ramificaciones, siempre los carbonos 1 y 2 son los correspondientes al doble enlace. La dirección de la numeración se elige en la ramificación más cercana. En el caso de tener dos posibilidades, se lo hace alfabéticamente. Puede tener más de un doble enlace un cicloalqueno. En este caso, se aplican las anteriores dos reglas para nombrar a estos anillos. Hidrocarburos aromáticos y derivados del benceno. Los hidrocarburos aromáticos. El compuesto más importante de los hidrocarburos aromáticos es el benceno, C6H6. Quiere decir que está compuesto de 6 carbonos y 6 hidrógenos. Su estructura está formada por un anillo de 6 carbonos, entre los cuales encontramos 6 electrones deslocalizados que proporcionan una gran estabilidad a su molécula y unas propiedades características especiales, distinta a las de los demás hidrocarburos. A pesar de ser un compuesto muy insaturado, presenta una reactividad baja. Si sustituimos un átomo de hidrógeno por un radical metilo, obtenemos el betilbenceno o tolueno, C6H5CH3.
Además de hidrocarburos aromáticos o bencénicos con un H sustituido, se dan casos con 2 y 3 hidrógenos sustituidos, así como de asociación de anillos bencénicos. Todo ello hace que el número de compuestos aromáticos conocidos sea muy grande. A continuación podemos visualizar algunos ejemplos de los compuestos más comunes, los cuales son benzadiedo, ácido benzoico, estireno, acetofenona, fenol, anisol, anilina, benzofenona y tolueno. Propiedades. Son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Sus puntos de fusión y de ebullición suelen ser un poco más altos que de los análogos alifáticos y como ellos son inflamables. Las reacciones químicas más frecuentes son las de sustitución, como la de halogenación, la nitración o la sulfonación. Reacciones de sustitución. Como podemos ver allí, tenemos la reacción cuando se aplica algún tipo de sustitución. Por ejemplo, en el propano se está reemplazando el hidrógeno por el cloro o el cloro por el hidrógeno. En el cloropropano, en cambio, se muestra que hay una fórmula, una molécula en el cual sigue una secuencia y también hay un cloruro de hidrógeno. Todos estos compuestos se los lleva al laboratorio en el cual se puede ir sustituyendo y se puede ir viendo algún tipo de reacción. Reacción de nitración. Como podemos ver allí, ¿verdad? Se puede sustituir el nitrógeno de pronto y puede tener algún tipo de reacción. La nomenclatura. Para nombrar estructuras ramificadas, debemos tomar en cuenta las mismas reglas que en los ciclos alcanos o cicloalquenos. En grupos aromáticos, el carbono 1 siempre es el que tiene el grupo sustituyente. Por ejemplo, para los grupos aromáticos antes mencionados, el carbono 1 para cada grupo se muestra a continuación. Como podemos ver en la representación de la tabla que también teníamos anteriormente de gráfico, en el cual está representada la nomenclatura. Regla número 1. Identificar el carbono 1 y determinar qué compuesto aromático es. Regla número 2. Numerar los carbonos del anillo de acuerdo con el sustituyente más cercano al carbono 1. En caso de tener dos sustituyentes localizados a la misma distancia del carbono 1, el de mayor peso tendrá mayor prioridad.
Ahora tenemos los derivados disustituidos. Como podemos visualizar, tenemos el bromobenceno, el nitrobenceno, el isopropilbenceno, que es el cumeno, y el etilbenceno. Podemos ver allí cómo está representado gráficamente y su estructura molecular. Para nombrar los derivados poli sustituido es preciso numerar los átomos del carbono del benceno de modo que se asignen a los sustituyentes los números más bajos que sea posible. Los sustituyentes pueden colocarse en los derivados di sustituidos en 3 posiciones distintas y se nombran por orden alfabético. Carbonos 1 y 2, posición orto, raya y entre paréntesis o menos. Carbonos 1 y 3, posición meta y entre paréntesis M menos. Carbonos 1 y 4, posición para y entre paréntesis P menos. Derivados trisustituidos. Estos son los que podemos visualizar allí con su fórmula molecular. Por ejemplo, el más común, cloritelbenceno, dicloclorobenceno y bromoisopropilbenceno, ¿verdad? Como podemos ver allí, cada uno de estos tiene un objetivo específico y común, y cada uno de ellos está representado con su respectiva fórmula molecular. El IUPAC lleva un cloro y 2 etilbenceno, 1.4 de diclorbenceno y un bromo y 2 isopropilbenceno. Los sustituyentes pueden ocupar 3 posiciones diferentes, uniéndose a los átomos de carbono 1, 2 y 3 y a los átomos 1, 2, 4 o bien a los átomos 1, 3, 5 y 5. Gracias.